noches. Desde el 12 de febrero, Caracas y algunos estados de Venezuela, en especial el estado del Táchira, en la frontera con Colombia, viven un estado de convulsión y zozobra de tal magnitud que algunos se preguntan si no será que el régimen está llegando a su punto de quiebre. Manifestaciones y enfrentamientos entre policías y opositores han dejado hasta el momento 13 muertos, más de 100 heridos y cerca de 500 detenidos, entre los cuales está uno de los máximos líderes de la oposición, Leopoldo López. Venezuela, diría yo, vive el periodo más difícil desde la muerte de Chávez. El presidente Nicolás Maduro, a todas luces inferior a su mentor en capacidades y en poder de convocatoria, acumula problemas de inseguridad, de corrupción, de inflación y desabastecimiento, una economía postrada en medio de un ambiente confuso dentro del propio chavismo, con sectores violentos sin control o incluso controlados por sus rivales internos. Una situación tan crítica que el propio Maduro ha dicho que hay un golpe de Estado en desarrollo y responsabiliza a la oposición, que según él estaría financiada por los Estados Unidos y el expresidente Uribe. Sin embargo, hay quienes ven en Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, a un rival que juega sus propias cartas, pues en caso de una salida de Maduro del poder, él asumiría la presidencia antes de convocar elecciones, según lo establece la Constitución. Además, hay que tener en cuenta que hay detrás de que Diosdado Cabello haya sido el que coordinó la entrega de Leopoldo López. Para ganar tiempo y aplacar la oleada de disturbios, el presidente Maduro ha propuesto un gran diálogo nacional. Ayer se reunió con los gobernadores, a reunión a la que no asistió el gobernador de Miranda, el doctor Enrique Capriles, uno de los líderes de la oposición, y además ha hecho llamadas a distintos sectores. En cuanto a la oposición, parece estar dividida entre los partidarios de buscar la salida de Maduro, calentando la calle, como ellos dicen, mediante la movilización social, y es una posición que defienden Leopoldo López y la diputada María Corina Machado, y otro sector que proponen jugar al desgaste y ganarle al chavismo en las urnas. Es una posición que encabeza el gobernador de Miranda, ex candidato presidencial Enrique Capriles. No hay libertad de prensa, los periódicos se ahogan por falta de papel, fueron sacadas del aire las señales de los canales colombianos, el canal colombiano NTN 24 y el CNN español, y la crisis empieza a afectar las relaciones con Colombia. La dinámica de las protestas a veces adquiere tintes de una dinámica anárquica y hay problemas de liderazgo tanto de parte del oficialismo como en la oposición. La pregunta que flota en el ambiente, y es la pregunta con la que vamos a desarrollar el debate de hoy, es ¿qué va a pasar en Venezuela? ¿Para dónde va Venezuela? Hemos invitado hoy para el debate y tratar de aportar claves al entendimiento de la situación de Venezuela al doctor Ronald Rodríguez, director del Observatorio sobre Venezuela de la Universidad de Rosario, a doña Esther Rebollo, periodista, directora de la agencia EFE en Colombia, conocedora de primera mano de la situación de Venezuela, cada rato viaja a Caracas a cubrir la situación, el profesor Medófilo Venía, que ya ha estado varias oportunidades con nosotros, historiador de la Universidad Nacional, experto en movimientos sociales en América Latina y quien ha escrito y ha seguido acerca de la realidad venezolana. Y como siempre, el escritor y periodista Antonio Caballero. Así que, hecha la presentación de nuestros invitados, quisiera en primer lugar, para darle una perspectiva al debate, que cada uno expresara su opinión sobre lo que cree o piensa que ha significado en la historia de Venezuela la revolución bolivariana o el socialismo del siglo XXI. Quisiera empezar con usted, doctor Rodríguez. Bueno, hay que tener en cuenta que Hugo Chávez lo que hizo fue recoger parte de la tradición venezolana. Hizo una lógica de caudillismo no al estilo decimonónico, sino que trató de construir un caudillismo sobre bases electorales. Ya no era la garantía de la seguridad, sino la garantía de políticas sociales, las cuales le permitieron un aparato clientelar que siempre le garantizó altas votaciones. Ese es el primer elemento de poder que él logró construir. El segundo, parte de su relación con los militares, una relación que en Venezuela es fundamental. Los militares construyeron, irónicamente, la democracia venezolana por oposición. Cuando Juan Vicente Gómez frena los movimientos armados, logra que los movimientos juveniles tengan que expresarse, y al expresarse ellos no lo podían hacer por las armas, lo hacen a través de la participación política, y ahí es donde surge Acción Democrática en cabeza de Rómulo Betancourt, cuando surge COPE en cabeza de Caldera.
esos militares han jugado un papel a lo largo de toda la historia de Venezuela. Ellos se creen el fiel de la balanza. En este momento lo que pasa es que el presidente Chávez toma ese poder de los militares y lo utiliza para su proyecto político. Y finalmente eso lo acompaña con un liderazgo carismático. Hoy lo que se empieza a vivir en Venezuela es precisamente el desmonte de esos tres elementos. Nicolás Maduro no tiene el respaldo electoral que llegó a tener Hugo Chávez. Su última elección prácticamente fue muy menguada. El respaldo con los militares está en veremos. Uno ve como hoy hay más militares en el estamento civil, incluso en temas económicos, pero es una participación condicionada a sus propios intereses y finalmente un liderazgo que no puede competir contra el de Hugo Chávez. Entonces vemos cómo se va deteriorando eso y si a eso le sumamos que es un año no electoral, la presión del sistema no tiene por dónde desfogarse. La oposición no puede presentar sus posiciones y el gobierno no puede hacer la repartición a la cual está acostumbrado, lo cual ha llevado a que un sector de la oposición se exprese como lo está haciendo. Doctor Medófilo. Pues como soy historiador, hay una facultad humana que es tratar de hacer predicciones, pero ¿cómo las hace el ser humano? Mirando lo pasado. En eso se diferencia de las señoras que se sientan con una esfera. ¿Qué tienen contra las señoras? A predecir. No, generalmente porque las ocupan... brujas. Se ubican frente a la bola de cristal. Y quizá lo que yo veo que ha pasado en estos 15 años es la incorporación de unos grandes sectores sociales que no se pueden clasificar simplemente como redes clientelistas, porque son millones de personas, para los cuales el capitalismo venezolano ya no rendía más frutos. Las estadísticas sociales se pueden ver, no las del INE en Venezuela, si no las quieren ver, pero las de la ONU, las de CEPAL, las de UNESCO y todas las demás, la disminución de la desigualdad, de la pobreza en proporciones muy considerables, el hecho de que haya 2.600.000 estudiantes universitarios quiere decir algo. Muy pocos son los que han tomado parte en las manifestaciones como para decir que son los estudiantes los que están enfrentados. Y en el plano político, esa gente recibió una ciudadanía política, se hicieron sujeto político. Por ello, y en el plano internacional, si uno mira el panorama de América Latina, está UNASUR, pero me ha sorprendido la velocidad con que marchó CELAC, por ejemplo. Pero en América Latina, y ahí está la impronta del proceso bolivariano, no solamente hay que ver lo que está en el paisaje, hay que ver lo que no está. Y no está, por ejemplo, el ALCA. El ALCA era un hecho hasta el 2005, cuando Venezuela hace la insistencia de detener el ALCA y claro, logra una alianza. Y naturalmente los gobiernos neoliberales tienen que hacer cola para los tratados de libre comercio, pero ya no era con todo el subcontinente. Entonces yo veo esas cosas no salen del escenario de la noche a la mañana, independientemente de las dificultades del presente, de que Maduro no podía reemplazar el carisma colosal de Chávez. Hay motivos para pensar que se encontrarán soluciones que no son el golpe de Estado. Esther. Bueno, por hacer un balance rápido, yo creo que hay que remontarse por un minuto a pensar por qué el chavismo y por qué la revolución bolivariana. Yo creo que eso fue consecuencia de una clase política desgastada, oligárquica, que se gastó la renta petrolera de aquellos años del boom de Venezuela y que nunca lo repartieron con la población. Evidentemente eso es un hecho y eso es consecuencia de ese triunfo de Chávez en las urnas desde 1998 y que se ha venido manteniendo en el tiempo hasta hoy. No podemos ignorar que el chavismo o la revolución bolivariana sigue ganando las elecciones y de forma masiva. ¿Qué ha pasado en los 15 años, casi 16 que llevamos de
de chavismo en Venezuela? Pues han pasado muchas cosas. Ha habido, como bien dice Medófilo, una mejora sustancial en todos los índices de desarrollo humano, eso no lo niega nadie, las propias Naciones Unidas lo tienen en todos sus informes, pero también es cierto que ha habido un desgaste político y que se sustenta, si bien por el voto de los ciudadanos que están ahí sosteniendo el gobierno de Chávez y ahora de Maduro, lo cierto es que ha habido problemas que han surgido en torno, a lo mejor, al no haber invertido correctamente esa renta petrolera, que se ha traducido en una falta de productividad real en el país. Creo que eso es un hecho claro y que ha dado lugar, por ejemplo, a problemas pues hasta de desabastecimiento de alimentos, hasta otras cuestiones. Independientemente de esto, pues 15 años de gobierno desgastan a cualquier gobernante en el mundo, no es una cuestión. Y quiero señalar, por concluir y pasar adelante con más temas, que justo estamos en este momento cumpliendo un año de la muerte de Chávez. Tú mencionabas que se trataba de la peor crisis desde la muerte de Chávez. Yo creo que nos encontramos ante la peor crisis desde que Hugo Chávez llegó al gobierno en el año 99, ¿no? Ganó elecciones en el 98, se instaló en el 99, y ahí hay muchos componentes que, si queréis, vamos analizando. Vamos desmenuzando. Antonio. Sí, naturalmente es la crisis más grave que ha atravesado Venezuela desde estos 15 años. Y es una crisis que tiene partido prácticamente por la mitad a la opinión venezolana. Eso es cierto que no son todos los estudiantes, ni muchísimo menos, como dice Medófilo, quienes están haciendo marchas con la oposición, pero sí, naturalmente, no son únicamente los pitiyanquis y la oligarquía, no hay tantos pitiyanquis en Venezuela. Esa división social en dos mitades prácticamente iguales es la que hace que sea tan grave la situación, con el agravante de que Nicolás Maduro no es ni muchísimo menos un dirigente carismático como era Hugo Chávez. Y pues, las cosas se le están saliendo de las manos. Lanzo varias preguntas. ¿Es posible el chavismo sin Chávez? ¿Es Maduro el hombre para profundizar la revolución chavista, la revolución, o continuar la revolución bolivariana? La situación sí está en un punto de quiebre, como han dicho algunos, y sí tiene el Estado toda la fuerza, incluido el estamento militar, para sostener el régimen. El gobierno está herido, pero no de muerte. Más o menos es como las preguntas que surgen alrededor de esto. Antonio, si quiere empezar. Pues yo creo que el elemento fundamental es que Hugo Chávez escogió como su sucesor a Nicolás Maduro basado en una única virtud, que es la lealtad de Maduro. Chávez sabía que Maduro era fundamentalmente leal, aunque no fuera particularmente brillante. Y la lealtad de Maduro se sigue mostrando, es decir, sus conversaciones con el pajarito, sus visitas a la tumba de Chávez. Pero eso no basta, naturalmente que no basta. Y no basta ni dentro del propio chavismo. La autoridad de Maduro dentro de los chavistas, dentro del partido PSV, el Partido Socialista Venezolano, es inexistente verdaderamente. Creo que ese es el problema más grave. Doctor Rodríguez. Bueno, yo realmente no creería que sin Chávez pueda haber chavismo. Incluso yo creo que estamos empezando a ver una etapa del madurismo. ¿Por qué? Porque es que Hugo Chávez tenía el poder y el dominio de los factores políticos. Como él era el que sacaba los votos, incluso logró gobernar 6 años sin partido. La primera parte, Chávez no tenía partido. Cuando crea el PSUV, lo hace para la elección del 2006. Y hay diferentes componentes de ese poder. Hoy, la mayoría de la gente recuerda el componente encabezado por Diosdado Cabello, que tiene poder real. Él es el presidente de la Asamblea y como presidente de la Asamblea siempre va a tener poder. Los mandos militares que hoy están a cargo de tropas son de la misma graduación que Diosdado, entonces puede tener una relación también con los militares, pero aparte de eso también tenemos a Giordani y a Ramírez, que son los que manejan el poder económico, son los que toman las decisiones económicas que han llevado a Venezuela al punto en el cual está y las cuales se han aplicado particularmente del 2006 para este tiempo. Incluso cuando uno mira los indicadores sociales, ellos le apostaron a la lógica social, pero el gobierno no entrega cifras desde el 2006 en materia social. En el 2006 logra la libertad, logra ser un país declarado libre de analfabetismo, pero hoy está por el 6%, es decir, ese logro ya se cayó. Y así con muchas materias sociales. Cuando uno mira, el PSUV trató de unir todas las fuerzas del chavismo, pero los colectivos no se dejaron.
Los colectivos tenían independencia y marcan una visión muy fuerte entre lo que es el PSUV, el partido, y lo que son los colectivos. Yo creo que habría que aclarar qué son los colectivos, porque eso realmente no... Los colectivos son grupos de ciudadanos que se organizan, particularmente en los barrios populares, para tratar de conseguir cosas tan básicas como la seguridad. Muchos de ellos incluso tienen armamento, algunos de ellos han recibido entrenamiento por parte del ejército, no porque hay una política simplemente de armar a estos grupos como especies de grupos paramilitares, sino porque dentro de la estrategia de seguridad de Chávez, en el 2012 él se da cuenta que los que bajan a defenderlo son los del 23 de enero, entonces genera una lógica hacia ellos para que se integren a la fuerza. Sin embargo, ellos quieren mantener su independencia. Incluso hay varios colectivos que son más radicales y que consideran que Chávez era demasiado tibio en materia de lo que se debía profundizar. Estos colectivos Chávez los dominaba, incluso se peleaba con ellos. ¿Estos se salieron ya de las manos de Maduro? A mí me sorprendió mucho que los colectivos tuviesen en el periódico del oficialismo, que es la Artillería del Pensamiento, el Correo del Orinoco, salieran a decir después del 11F que estaban con el presidente siempre y cuando capturaran a Leopoldo López, pero era un apoyo condicionado. No era un apoyo como el apoyo que se le tenía a Hugo Chávez. Cuando Hugo Chávez los regañaba, ellos guardaban silencio y aceptaban. En el caso de Nicolás Maduro se expresan. Le están exigiendo más. Y ya tienen un diálogo con él. Incluso, pues, yo no sé si ustedes recuerden, pero hace poco en uno de los discursos Maduro empieza hablando mal de los colectivos y de la violencia que están generando. Y en el marco del mismo discurso como que recapitula y se da cuenta que no puede hablar mal de ellos. Y al final del discurso habla bien de ellos. O sea que está preso del radicalismo de los colectivos. Es que tiene demasiadas fuerzas al mismo tiempo. Tiene los militares, tiene los colectivos, tiene el partido, tiene el sector económico, tiene a Diosdado, y mantener todas esas fuerzas cohesionadas es muy difícil. Doctor Medófilo, ¿cómo ve la situación? ¿Punto de quiebre o apenas un reacomodo de las placas tectónicas? Esta situación no ha sido la más grave de Venezuela. Si ustedes recuerdan, entre diciembre de 2001 y febrero de 2003, se llegó a una situación muy dura, no solamente por el golpe de abril que sacó a Chávez, sino sobre todo después, la larga huelga petrolera, 63 días en la vértebra de la economía, parada, sin acceso a divisas. De allí se salió. Fue una situación, diría yo... Se salió, pero no se ha podido recuperar la producción a esos niveles. Más grave. La producción está exactamente en 2.840.000 barriles. Y eso, de acuerdo a los tratados con la OPEP, es la cifra deseable para operar sobre precios, ¿no? No es cierto que PDVSA no esté en condiciones de producir más y que los 93.000 millones de dólares hoy constituye una cosa muy, muy importante, y que la economía, yo no sé de dónde sale esta idea de la catástrofe, porque la economía ha pasado en estos 15 años del Producto Interno Bruto de 90.000 millones a 320.000 millones. Ha habido un crecimiento de la economía. Pero entonces la escasez, el desabastecimiento, ciertamente la inflación. Hay problemas, entre otras cosas que hay que medir, y hay mediciones, hay estimaciones. ¿Por qué la escasez? Por el mecanismo económico, y en eso el gobierno tendría que intervenir y proponer un manejo, un mecanismo económico distinto. El suministro de dólares se hace por los recursos provenientes de las exportaciones de petróleo. Se dan dólares diferenciales para importación de medicinas, alimentos, artículos básicos, a 6 punto tanto de bolívares el dólar. El otro dólar es al 11%, y el dólar paralelo llega algo así a 70 bolívares. Entonces, ¿qué pasa? Los empresarios, las cadenas como DACA, como las otras que son privadas, reciben los dólares preferenciales, aguantan, transfieren, es decir, no quieren reservar valor con la manipulación del dólar, sino con productos, con mercancías como leche, papel higiénico, jabón y otros. Hay facturaciones ficticias y
hay almacenamiento de productos y entonces se producen escaseces en buena parte ficticias y se incrementa de qué manera la inflación. El gobierno no ha articulado un mecanismo para defender a la sociedad y defenderse el mismo de la inflación, y esa es una cosa que está a la orden del día. Esther, ¿cómo ve la situación? Bueno, no sé si un punto de quiebre es como nosotros, como yo veo que verdaderamente estuviera la revolución bolivariana, porque lo demuestran los votos, como lo he dicho antes. Yo creo que quizás sí está en un punto de inflexión, en un punto en el que hay que someter esta revolución o este régimen o este esquema político a una transformación. Hay que reajustarlo de alguna manera, porque primero pienso que sí se le está yendo al presidente Maduro de las manos el caso. Y como muy bien explicas, tiene que ver con todas esas políticas de no reacomodar todos los factores económicos que hagan que la población seguidora y fans del chavismo siga apostando por esa opción política, porque esos problemas económicos que hasta ahora no les estaban afectando tanto a las masas populares venezolanas, porque se estaban beneficiando de unos subsidios y de unas ayudas sociales que les hizo sentirse ciudadanos, como bien decías, ahora sí están empezando a sentir también esos baches económicos. Se ha visto en estos días que efectivamente esas colas y esas filas para recibir alimentos y esto, ahí ya están los venezolanos de todas las clases sociales. Sabemos que es cierto, hay acumulación de alimentos, mala gestión en la distribución, que también ha habido elementos perecederos que han desaparecido, que se han estropeado, no se han podido repartir. ¿Cómo puede estar pasando esto en un país tan rico como Venezuela? Yo creo que eso es fundamental, eso por el lado de la economía, pero además también por el lado político, porque la imagen, como bien decíamos, de Maduro no representa el liderazgo que tenía el presidente Chávez. Inevitablemente Maduro es un personaje débil ante la opinión pública, tiene que responder, como bien decías, a una cantidad de intereses. Hay muchas milicias armadas en Venezuela que posiblemente hayan sido producto también de este largo gobierno de 18 años que ha favorecido que algunas comunidades se armaran para defenderse, y toda esa situación se convierte un tanto explosiva. ¿Qué es lo que hay en medio de todo este mare magnum? Una oposición que no quiere conversar, que no quiere ir mañana a la reunión que ha convocado el presidente Maduro, y luego una población interesante de jóvenes que para mí están representando una cosa diferente. Listo. Hacemos un breve corte y volvemos en unos minutos. Bueno, un poco como la conclusión de este primer segmento es: el régimen está pasando por problemas, pero no está al borde del colapso. ¿Coincidimos en eso como definición general? Bueno, pero yo quisiera entonces mirar hacia adentro del chavismo. ¿Cómo ven ustedes? ¿Hay división? ¿Qué papel están jugando los militares? ¿Qué tan factor de disturbio y de problema es el señor Diosdado Cabello, etcétera, etcétera? Doctor Rodríguez. Bueno, los militares no son un solo cuerpo. Dentro de los militares también hay facciones diferentes. Hay militares que no están muy cómodos con la presencia cubana y con la intromisión de los cubanos en los asuntos públicos de Venezuela, y esto genera tensiones al interior. No sé si vieron las imágenes de Vivas resistiendo a su arresto. El presidente Maduro ordena el arresto de Vivas, pero no hay realmente una orden de arresto puntual. Llegan a su casa, el señor se sube al techo con una escopeta, con un rifle largo, con una pistola, y dice que el que entre va a ser asesinado o le va a disparar, porque no va a permitir que se viole su hogar con sus dos hijas, con su esposa. ¿A ti no te parece es un chiste? Lo presentas como un gran fenómeno. Un general de la República, me imagino, que como cualquier amponcete se sube al techo de su casa con un fusil así. Por favor, ¿qué es eso? Demuestra lo desgastado del sistema, porque es que llegaron sin una orden judicial.
y los que llegan son los de la Guardia. Entonces, todos sabemos que entre todos los cuerpos del Estado siempre hay tensiones. No mandan a los militares, no mandan a los policías, mandan a los de la Guardia con los cuales hay tensión con el ejército. Entonces, unos militares se sienten identificados con este señor que dice, oye, este señor está haciendo respetar la dignidad de los militares, que no simplemente recordemos por qué es que quieren arrestarlo. Tiene mucho de payasada, evidentemente. Sin lugar a duda. Pero es que a este señor se le acusa de haber puesto un cable entre las calles de los barrios para que un chavista o un sector de los colectivos pase en su moto y queda degollado. Esto es una cuestión muy fuerte y Maduro lo trata de llevar y lo pone como este es el accionar de la oposición. Como digamos, hay división entre los militares, posibilidades de un golpe militar. ¿Usted debe decir que entre ese sector de los militares que están descontentos puede haber una posibilidad de un golpe? ¿O por ahora no? Históricamente los militares siempre han estado divididos. Cuando se cambia la lógica de Juan Vicente Gómez fue porque un sector militar no estaba muy contento. Cuando se cambia la lógica de Pérez Jiménez era porque un sector militar no estaba muy contento. Pero hay que invocar al espíritu de Gómez para tratar de explicar la situación actual. Yo lo que no veo ahora es que Ángel Vivas, el general, represente a un sector militar. Hubo más peligros en épocas pasadas. El goteo de pronunciamientos militares antes del golpe, después del golpe también, en la Plaza Altamira, eran militares recién salidos a la reserva. Ángel Vives no puede representar eso, y salvo, no sé, pero si hay división en el ejército. Yo no creo que una división y que el indicador que un analista tan serio como Ronald presente, que es la identificación con Ángel Vivas, por favor. No, yo creo de todas las maneras que sí, en este momento de tensión y de crisis que se está viviendo en Venezuela, obviamente en un país con un gobierno tan afincado, tan soportado por tantos años por el propio ejército, obviamente tiene que haber y tienen que estar surgiendo diferencias al seno del ejército. Es una institución con mucho poder que ha estado respaldando a Chávez, que Chávez venía del propio ejército, por lo tanto era una figura respetada a la que en su gran mayoría... ¿cómo se llama? Maduro ha puesto un montón de ministros y viceministros militares. Efectivamente. Maduro representa de todas las maneras, ha optado por acercarse a ese poder para no perder, digamos, esos apoyos fundamentales, pero sin embargo no creo está tan respetado o tiene tanto peso al interior del ejército. Posiblemente en ese sentido Diosdado tiene mucho más poder, tiene más agarraderas dentro de la institución castrense. ¿Qué peligro, qué posibilidad? Es decir, ¿cómo ven el papel de Diosdado ustedes en este proceso? Pues a lo mejor el golpe lo podía dar Diosdado, no Maduro. no el ejército, perdona. En algún momento, ya en esta conversación hubo la pregunta, bueno, ¿y después de Chávez habrá chavismo? Sí. En el análisis de estos fenómenos que se han presentado no solamente en América Latina, sino en el mundo, un fenómeno como el chavismo vino para quedarse en Venezuela. En el poder o fuera del poder, el chavismo seguirá siendo por decenios un factor muy importante, porque sobre todo en eras de neoliberalismo la gente va a recordar. Comparable al peronismo, exactamente eso iba a preguntar. El fenómeno del peronismo, por lo menos en su etapa inicial, pues tiene ese fenómeno. ¿Por qué sacan a Perón, que no era el presidente, por las políticas que hizo entre el 43 y el 45? Lo sacan los militares. La gente inmediatamente no se da cuenta. Y en Buenos Aires comienzan los obreros de nueva formación a preguntar, ¿qué se hizo Perón? ¿Dónde está Perón? ¿Está en un hospital, en una isla como La Orchila? Bueno, pero eso, lo que pasa es que el peronismo se mantuvo porque Perón seguía vivo. El caso del chavismo es diferente, puesto que... ¿Y te parece, Antonio, poco, en relación con el peronismo, que Néstor Kirchner y el actual presidente... Sí, también Menem era peronista, o se presentaba como peronista. El peronismo tiene sus... Menem. Claro, el peronismo fue tan fuerte. Pero volvámonos a Venezuela. Pero el peronismo, mira, Antonio, es tan fuerte porque realizó fases del estado de bienestar, e incluso con un fenómeno como el menemismo,
el peronismo resistió. Menem es una figura hoy descabecida por fuera del paisaje político. Volviendo a Venezuela. Volviendo a Venezuela, yo digo, en la medida en que el chavismo resolvió unas tareas históricas, en que incorporó millones y millones de hombres y mujeres desahuciados, ese fenómeno va a quedar. Eso, la gente guarda esa memoria. Es que los venezolanos incluso fueron fieles al viejo sistema, porque realizó el viejo sistema de la Cuarta República muchas cosas entre el 58 y el 73. Y no obstante que después llegó a su déficit, los venezolanos siguieron todavía dándole oportunidad. Ha realizado cosas mucho más fundamentales. Yo difiero en una cosa, y es que uno no puede calificar al chavismo como un movimiento único en estos 15 años. Chávez tuvo niveles. En el 2006, después de las elecciones, él trata de radicalizar el proyecto y se va en una dirección muy diferente del Chávez de la primera época. El Chávez de la primera época es el que logra sacar a este pueblo del ostracismo y lo lleva a la participación política, logrando altos niveles de participación de ellos. Pero en la segunda parte... estudia el proceso venezolano. Chávez no puede hacer nada porque no tiene recursos entre 1999 y finales de 2003. Los primeros años del chavismo no tienen realizaciones, comienzan a finales de 2003. Es lo que legitima a Chávez, y es cuando le hacen el referendo revocatorio, donde él pone el barril del petróleo, porque él ayudó a ponerlo a precios por encima de los $100, casi hasta los $150, pero en el 2006, cuando él le da la paliza a la oposición, a la figura de Rosales, quiere hacer un proyecto político más radical, y ahí es cuando se va en la línea del socialismo del siglo XXI, que después se va a llamar socialismo bolivariano, y radicaliza muchísimas cosas. Ahí es cuando va a empezar a perder fuerza, y uno lo puede ver. En efecto, sus victorias electorales son altas, sin lugar a duda, pero ahí también es cuando se logra unificar una oposición que no es la misma del golpe de Estado. Ahí hay un cambio sustancial. Empieza a actuar a través de leyes habilitantes, pierde la reforma constitucional. Vamos a ver, pero yo creo que no hay que quitarle mérito a las victorias electorales chavistas, porque dices que fue perdiendo fuerza de todas las elecciones o de todas las votaciones que se han celebrado en Venezuela en tantos años que uno ya ni las cuenta, porque han sido 19. Solamente perdió una elección referida a un cambio constitucional. Ningún otro líder, diría, en el mundo logró algo parecido. Logró algo parecido. Entonces, bien, pero es normal que se evolucione. Él, al sentirse amparado por esa masa de votos, obviamente radicaliza su discurso, se lo permite la sociedad que le vota, porque obviamente estamos hablando de que más de la mayoría de la población venezolana sigue respaldando a Chávez en aquel momento y hasta ahora lo está haciendo. En ese proceso, en ese periodo de transformaciones, como tú bien dices, pasan cosas. Por fin reacciona la oposición. La primera reacción positiva que tuvo la oposición venezolana fue en las últimas elecciones de diciembre, las últimas que ganó Chávez. Eso nos da pie para... Hablemos de la oposición. Estuvo casi la mitad de la votación en las últimas elecciones. Hoy parece dividida en las posiciones de calentar la calle y más bien jugar al desgaste y ganar en las urnas. ¿Cómo analizan ustedes esas dos posiciones? ¿Cómo ven la oposición con respecto al chavismo, que, a juzgar por lo que todos dicen, radicalizado o no, o menos radicalizado, sí parece que ser un fenómeno que llegó para quedarse? ¿El doctor Rodríguez coincide más o menos en eso? Sí, bueno, ¿y la oposición frente a eso? En el 2006 la oposición empieza a tomar cara, vuelve a la Asamblea en el 2010, empieza a tener un coordinador que es Ramón Guillermo Aveledo, que es un académico que empieza a hacer el trabajo de base de sentar a todos los actores políticos. Surgen figuras nuevas que tienen cierto feeling con la gente, particularmente Enrique Capriles logra sacar el discurso radical de la oposición y decir, mire, algunas de las políticas de Chávez pueden llegar a ser utilizadas, lo que toca es quitarles el componente ideológico y mantener el componente social para el Estado. En esa lógica de transición de la oposición, todos se vuelcan sobre la figura de Enrique Capriles porque es el que está trayendo más sectores descontentos del chavismo. Miremos la última elección en la cual está Enrique Capriles Maduro. Ellos están con el poder del oficialismo, con toda la maquinaria, con toda la lógica del Estado haciendo la campaña, mientras que la oposición, francamente, estaba en una situación muchísimo más adversa. Aún así logró que por primera vez el chavismo no lograra sacar esas victorias apabullantes que tenía antes.
Este líder está marcando una línea democrática moderada. Sin embargo, ante un año como el actual, que no es un año electoral, donde la oposición no puede presentar sus quejas, donde no puede hacer campaña, los medios de comunicación cada vez se estrechan más, Globovisión deja de ser prácticamente un medio de oposición, EUTV asume esa responsabilidad, pero es un canal de internet que casi nadie ve. Esa presión hace que el sector más fuerte, más radical de la oposición, encabezado por María Corina y particularmente por Leopoldo, empiece a decir: hay que buscar la salida, que no es una salida de golpe de Estado, sino exigir hasta un momento determinado que el presidente reconozca que no está tomando las políticas necesarias para su... ¿En qué consiste exactamente agitar la calle? En Venezuela es uno de los países con mayor movilización social en los últimos años, y eso hay que reconocérselo al chavismo. Durante el periodo de Chávez nunca se reprimió a la población como hoy se empiezan a ver los primeros conatos. Lo que hace Leopoldo López es recordar esa movilización y activarla, y para eso se vale e instrumentaliza al movimiento estudiantil, que en Venezuela siempre ha sido muy importante. Para ser presidente de Venezuela había que ser parte del movimiento estudiantil. Yo creo que un examen relativamente juicioso de estos acontecimientos algo dice. Primero, el primer muerto fue en Táchira, pues porque los primeros movimientos fueron en Mérida y en Táchira, y fue un estudiante que, intentando derribar una malla de la gobernación, resultó electrocutado, no fue producto de la represión. Eso concitó a los movimientos, y Leopoldo López, María Corina y Antonio Ledesma juegan a una salida radical. ¿Cómo llaman este movimiento? La salida. La salida. ¿La salida de quién? ¿De la situación? La salida de Maduro. Ellos Entonces, dicen que, digamos, ellos, haciendo de abogada del diablo, porque no soy venezolana ni estoy tomando partido, ellos dicen que hay salidas constitucionales, por ejemplo, que se puede exigir la renuncia, que hay referendos revocatorios, pero, digamos, sí, me parece que en este momento son... Exacto. Lo que los desespera es que no hay elecciones a la vista, pues, sino que el referendo revocatorio podrá convocarse dentro de 2 años, y ese es un factor de explicación. Ahora bien, dicen, es el tema, dicen las cadenas internacionales, que no en Venezuela, es el desabastecimiento, es que lleva a la indignación y a la gente a la calle. No hay ninguna consigna de alza de salarios ni de reivindicaciones económicas en los manifestantes. Los objetos que son el señuelo de su ira son las estaciones de metro, del Metro Caracas, Metrobús, ataque a las escuelas, ataque a las instalaciones de energía eléctrica, a la telefonía, a las instalaciones de comunicaciones. Si ese movimiento no es golpista, teniendo esos objetivos, entonces dime, Ronald, ¿qué es lo que podemos calificar como golpismo? No hay, y lo que veo ahora, con respecto a la oposición, a mí me alegró que después de la fase de Rosales hubiera este capítulo de unidad, porque una oposición seria obliga al régimen a reflexionar y también le impone, digamos, parámetros de acción. Lo que veo en esta oportunidad es otra vez volver al periodo de Rosales, un sector radicalizado que no quiere... María Corina dice en un reportaje que le hace Marisabel Rueda, el fraude monstruoso de las elecciones presidenciales, salvo ella, quien muestra que esas elecciones fueron manipuladas, que fue por estrecho margen la victoria. Entonces digo, están colocados en una matriz que es insurreccional, que es la de... Pero no es la de Capriles, diría, no es la de Capriles. Estoy de acuerdo que no es la de Capriles. Mira, y Capriles ha hecho, digamos, pronunciamientos explícitos en ese sentido. Y el encuentro, en enero me parece, en una reunión de gobernadores Maduro-Capriles, a mí me indicaba que podía ser un camino. En este momento, con Leopoldo López en la cárcel, Capriles se ha solidarizado, pero yo no creo que esto vaya a ser permanente. Yo creo que por hacer como un balance de un poco la percepción que uno tiene de la situación de la oposición, yo creo que hay no solo 2 rupturas, sino hasta 3. Obviamente hay un sector, efectivamente, yo le sacaría aparte con algunos matices. La posición de Leopoldo y Corina es una posición radical
que la gran mayoría de los venezolanos no quieren. Yo creo que eso se ha demostrado a lo largo de todos estos años. Ahí surge una segunda vía, o tercera, no sé qué sería esto, que es Capriles. Capriles representa, digamos, a un espectro un poquito más amplio de la sociedad venezolana contraria al chavismo. Se demostró en la última elección. En esta crisis está actuando con mucha moderación, está, digamos, como por decirlo, palabras sencillas, entre la espada y la pared, porque tiene que proteger, defender públicamente a Leopoldo, pero se le nota que no tiene nada que ver, no le gusta nada defenderle, no es su propuesta, no es su visión de Venezuela. Y luego surge un movimiento estudiantil, por supuesto, en algunos casos puede estar azuzado por algunos líderes o por algunos sectores de la oposición más radical, pues podría ser el caso. Pero también ahí yo pensaría que ahí se está expresando una sociedad venezolana que pudo haber sido hasta chavista en algún momento. Yo creo que hay venezolanos que aplaudieron el proyecto chavista desde al inicio y se han ido desencantando, se han ido saliendo de esos parámetros, de esa radicalización posiblemente, sí, bueno, como decía Ronald, ¿no? La disminución de las votaciones efectivamente. chavistas. Entonces ahí hay un espectro que sin embargo no tiene poder político y que finalmente puede estar representando a una masa grande de venezolanos, pero que lo que yo dudo es que esta gente finalmente, ¿quién les va a apoyar bajo los preceptos que ellos contemplan, que tienen mucho que ver con asuntos sociales, de mejora de seguridad, de mejora de calidad de vida para todos los venezolanos? Una clase media que además ha engordado con el chavismo, ¿no? Eso es una realidad. Y que algunos están ya por fuera de todo, no quieren chavismo, pero no quieren posiciones de Leopoldo, radicales, incluso ni siquiera de Capriles en muchos casos. Entonces ahí está esa fractura, es una fractura social muy grande, que es que tenemos fracturas por la oposición, fracturas por el propio gobierno, y ¿quién articula todo eso, no? Bueno, hacemos una breve pausa y volvemos en un momento. Para este último segmento del programa quisiera plantearles la pregunta de qué papel han jugado los medios, porque analizado así tranquilamente la situación de Venezuela, pues es evidente que es una situación que no se puede ver en términos de blanco y negro, sino en términos de matices de gris. Y en cambio, hacia afuera, diría yo, los colombianos vemos en general la situación de Venezuela en términos de blanco y negro. Y en ese sentido quisiera preguntarles qué papel piensan que han jugado los medios, toda la expulsión, la cancelación de las señales de algunos canales en Venezuela, de ahogar a otra prensa por papel, en fin. ¿Hay censura como nos la están mostrando o no la hay, o si la hay es parcial? Los medios, digamos, han dado papaya para esto, en fin. Esther, usted que es periodista, sí, denos una visión. Bueno, pues sí, porque además como que toca, ¿no? Sí. Yo creo que si bien hay una cantidad de matices en esta crisis y en esta coyuntura que se ha dado en Venezuela, no ha habido tantos matices en la prensa. Bien dices, ha sido blanco o negro. Los medios se han radicalizado en las dos posiciones. Ha habido una gran cantidad de medios, digamos que significativamente mucho mayor ha sido el número de medios que han optado por informar de Venezuela desde una mirada antichavista. Y ha habido una minoría de medios, pero no por ello menos importantes, que lo han hecho todo lo contrario, una actitud absolutamente chavista y con pocos contrastes. Por ahí algunos escapa, algún medio internacional de relevancia media, yo creo que ha hecho muy buenas crónicas, ha contado las cosas desde las dos miradas, pero si nosotros nos centramos a cómo lo hemos visto desde Colombia, uno pensaría que aquí en Colombia lo que se está deseando es la caída del chavismo, ¿no? Más allá de que la realidad... En Colombia, es decir, que los medios colombianos están deseando la caída del chavismo. De alguna manera uno interpreta eso cuando lo escucha,
porque... Salta a la vista. Claro, me parece estupendo que lo reafirmes tú. Si no me quedo sola en esta aventura. Pero es cierto que esa polarización que se ha provocado del conflicto se ha trasladado aquí, en el caso de Colombia, pues bueno, a unos... Además ha ocurrido otro hecho aislado que ha ayudado a Colombia a tomar esa actitud antichavista, que ha sido la censura que se ha producido en Venezuela con el hecho de sacar del aire a un canal colombiano que obviamente estaba informando desde una posición clara, pero un gobierno, o sea, eso es como el gran atentado a la libertad de expresión, que uno se exprese como considere, ¿no? Para eso hay distintas voces que pueden contar las cosas. Esto finalmente es un problema para mí, ya no tanto por los medios, yo siempre pienso en la sociedad. Nosotros como periodistas tenemos una gran responsabilidad ante la sociedad. Y los colombianos sienten muy de cerca lo que pasa en Venezuela. De hecho, parece como que si les pasara a ellos, incluso casi más, porque esta semana se estaba informando de Venezuela de una forma impresionante y no se estaba contando lo que estaba ocurriendo en Buenaventura, y la situación ha sido dramática, o muchas otras cosas que han ocurrido esta misma semana, la semana pasada y la anterior en Colombia. Hemos tenido noticias verdaderamente dramáticas en este país. Y pasan como pequeños breves, mientras estamos dándole toda esta... Yo creo que por eso hay que ser responsable, hay que contar las cosas desde todas las miradas. Yo creo que efectivamente no hay que desconocer una crisis importante, la hemos reconocido todos en esta mesa, pero esas pullas que uno realiza desde los medios pueden perjudicar mucho al desarrollo de una nación y de una sociedad, sin duda. Doctor Rodríguez. Perdón, un segundo. También hay que hablar también de los medios venezolanos, cada vez más ahogados y perseguidos por el gobierno de Maduro. Efectivamente, en Venezuela, por otro lado, yo lo que creo que se da es una persecución clara de los medios de la oposición o de los que informan contra el gobierno o contra actuaciones o decisiones que toma el gobierno. Y luego tiene pues lo que diríamos casi que ese brazo político, brazo armado, ya no sé en qué término referirme, que es Telesur, y que sin duda pues le ayuda, le colabora mucho al régimen chavista. A mí me resulta curioso, y no sé, es como que expresarlo de esta manera, pero a mí Telesur me parece que es una cadena que hace grandes reportajes sobre temas internacionales, y que esa lógica la podía aplicar para hacer los mismos temas sobre Venezuela. Yo creo que yo soy española, he visto grandes reportajes en Telesur sobre mi país, que no los he visto en los medios de mi país. Y sin embargo, me gustaría ver eso que ocurriera con los temas de Venezuela. Doctor Medófilo. Con respecto a los medios, yo invitaría a cualquiera de nosotros que por internet entre a los diarios, al Universal, al Nacional, a Últimas Noticias, al Tabloide Tal Cual, que entren y vean cómo informan sobre la situación en Venezuela y confirmen si hay censura de prensa o no. Que traten de entrar a Globovisión, un canal poderoso, absolutamente en la oposición, y entonces se formen una visión, si se quiere, más equilibrada. Ahora, los medios internacionales, que los medios colombianos tengan una posición antichavista, no discuto, pero que acudan a la falsedad para respaldarla es otra cosa. Por ejemplo, en la edición del miércoles 19 de febrero del Tiempo, en la página 6, a mí me quedó grabada una imagen que es una enorme concentración humana. Para ilustrar el artículo, López va a la cárcel para que Venezuela despierte. Una, dos, tres, a 4 columnas, es la foto, el despliegue de la foto, no tiene pie de página. En la parte de arriba dice: miles de personas salieron ayer a las calles de Caracas en apoyo a Leopoldo López. Esa foto no corresponde no podía ser de ese día porque no se reunió tanta gente. Mi hipótesis de esta foto es que es una foto aérea
he visto otras tomas, es una foto aérea de la procesión de la Divina Pastora en Barquisimeto. No puede ser. Y la presentan, El Tiempo la presenta como ilustrando esto que es lo que ha descrito. Al tiempo, CNN publica la foto de Ramón Soto, un estudiante chavista que fue apaleado por la oposición el año pasado, y lo presenta como producto de estos acontecimientos y por supuesto... Está claro, Medófilo, se han dicho muchas mentiras sobre esta... Es curioso y es muy triste, es muy triste. Todos hemos sido testigos de muchas informaciones falsas que han salido en estos días respecto a Venezuela de las dos partes. Pero yo quiero hacer un llamado a atención sobre lo que está pasando en las redes sociales, que terminan teniendo más poder finalmente que los medios tradicionales, y que no hay control respecto, porque ahí todavía hay una intención editorial. Quiero decir, lo otro es como que todo vale, todo vale. Nosotros hemos visto circular, y termino solamente con algunos ejemplos, por las redes sociales estos días, mujeres maltratadas y agredidas en Bulgaria que han dicho que eran venezolanas. Hemos visto torturados en comisarías de España que dicen han sido torturados en comisarías de Caracas. Hemos visto niños heridos en Siria que han dicho que eran niños venezolanos. O sea, no, hay una sucesión de despropósitos en los que se han utilizado de alguna manera con un objetivo político, pero también para amedrentar a la sociedad. Yo estoy insistiendo en eso, o sea, a mí esto me da mucho temor. Las redes sociales no las controla nadie. Nadie. Sí, aparecen falsificaciones de un lado y del otro, naturalmente. Pero en mi opinión esto es causado incluso por culpa del gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué acuso al gobierno de esto? En Venezuela durante el periodo Chávez la oposición siempre tuvo medios para canalizarse. Tenía los periódicos, tenía Globovisión, que hoy ya no es propiamente opositora, y a través de esos canales la oposición se podía expresar de forma muy fuerte. Los titulares de tal cual son absolutamente, o sea, en Colombia nunca se ha publicado un titular en contra del gobierno como lo hace tal cual. Sin embargo, en el último año Globovisión se pierde, los periódicos tienen problemas de papel y la oposición empieza a canalizarse a través de las redes sociales, y junto con eso empieza una guerra que incluso los mismos medios han aumentado. El Nacional en su tuit puso imágenes que no eran ciertas. En los medios venezolanos del gobierno también se está haciendo lo mismo, o sea, se está jugando sucio en las redes sociales, pero esto también es responsabilidad porque el gobierno ha ido poco a poco cerrando los espacios de comunicación que tenía la oposición, y eso Chávez siempre se cuidó de tenerlos, les daba durísimo, a la oposición la llenó de multas, pero les mantenía un espacio para comunicarse. Termino con un detalle, una consecuencia posiblemente de esa supuesta, de ese cerrazón que ha habido a expresarse a la oposición en Venezuela ha sido que la oposición venezolana se ha instalado con sus medios en Colombia. Bueno, voy a tratar de terminar. Es difícil redondear porque no sabemos todavía todo, hay mucha confusión, pero quisiera que cada uno, para cerrar el programa, me tratara de responder, si es posible, la pregunta con la que iniciamos el programa. ¿Hacia dónde va Venezuela? ¿Qué va a pasar con Venezuela, doctor Medófilo? Breve para que todos puedan hablar. Más bien de lo que va a pasar, la esperanza de lo que quisiera que pase, que es que el sector más racional de la oposición logre establecer canales y que Maduro también logre distanciarse de los sectores más radicales del chavismo. Me parece que en algunos momentos, estos 15 años, en muchos, y saliendo multitudes de ambas partes a la calle, Venezuela pudo preservar el trámite político de las contradicciones, así fuera muy fuertes. Ese será el único camino. Esa es su esperanza, pero ¿están las condiciones para eso o hay posibilidades de que esto reviente en un baño de sangre? No creo, que esperaría
que después de este asueto en relación con el carnaval venga un periodo más racional, y por otro lado no veo, es decir, la idea de un autogolpe desde el chavismo no lo veo inminente, y la desestabilización que busca la oposición también es propiciando una intervención externa. Pero yo creo que en el panorama, con UNASUR, con CELAC y todo, después del último encuentro en Cuba de la CELAC, me parece que esta hipótesis con que trabaja la franja lunática de la oposición no tiene mucho juego. Doctor Rodríguez. Pues yo parto de una premisa, a diferencia de profesor Medófilo, sí hay una crisis económica en Venezuela muy fuerte, sí hay una crisis de seguridad muy fuerte que hace que la tensión política aumente, pero también me auno al profesor Medófilo en esperar que sean los moderados los que terminen ganando. A diferencia de otros procesos políticos en el mundo, Venezuela es un país bastante pacífico, inclusive más pacífico que nosotros. Hablamos de 15 años de proceso en los cuales los muertos no son muchos. De hecho, pues si comparamos, van 13 muertos. Pero si eso hubiese ocurrido en Colombia, las cifras serían escandalosas. Los venezolanos son más calmados. 14 muertos en el paro agrario. Solo en el Catatumbo, ¿no? En el paro agrario. En el Catatumbo. Y Esther. Bueno, pues no sé lo que uno puede imaginarse, pero desde luego lo que uno desearía es que esto se llegaran a acuerdos intermedios. Yo, como comenté antes, así como por concluir, creo que hace falta una transformación, hace falta que se modifique la estructura de esa revolución bolivariana o de este chavismo para dar cobertura a todos estos que está perdiendo, porque la situación económica, como tú bien dices, Ronald, es evidente. Hay problemas económicos, ya no era la Venezuela de hace unos años, que había mucho subsidio, mucha renta petrolera repartiéndose entre los sectores más pobres. Hay un problema de seguridad grave, se armó mucho a los venezolanos, hay armas por todos los sitios, eso también hay una responsabilidad del gobierno, pero también hay armas en el otro lado, ¿no? Hay también armas. Yo creo que estos días se ha visto, lo que pasa que yo diría que cada uno ve o mira lo que quiere creer, más que lo que quiere ver. Entonces uno, cuando ve a los motorizados, dice, ya están los chavistas, cuidado, que las motos de gran cilindrada no son siempre de los chavistas. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que solamente opciones moderadas, que la oposición se acercara a ciertas propuestas de esos estudiantes que están creando una nueva sociedad, pueden salvar a Venezuela. Antonio. Venezuela ha sido siempre un país caudillista, me parece a mí, tanto en sus épocas democráticas como en sus épocas dictatoriales. Tanto los dictadores militares, Juan Vicente o Pérez Jiménez, o el propio coronel Chávez, como los caudillos civiles han sido, y me parece que lo que está faltando en este momento en Venezuela es un caudillo en el chavismo. Y vuelvo con eso a que el eje central, la bisagra de lo que está sucediendo en Venezuela es la debilidad de Maduro. Bueno, hemos terminado el programa de hoy. Les agradezco a los invitados habernos acompañado. A ustedes los espero el próximo martes para un nuevo debate. Muchas gracias y buenas noches.